En este día vamos a aprovechar que está nubloso, va a haber lluvias, vamos a aprovechar para trasplantar nuestras plantitas de acelga. Tenemos un día totalmente nublado y vamos a aprovechar para trasplantar. Vamos por las plantitas. Aquí tenemos nuestro almácigo, tenemos aquí nuestras acelgas. En el anterior trasplante nos dejamos una y está en este tamaño. Y tenemos estas para llevar al trasplante. Aquí también tenemos algunas plantitas de girasoles que pronto las llevaremos al trasplante. Y vamos a traer una espátula para sacar nuestras plantitas de acelgas y llevarles al trasplante. Aquí también tenemos algunas plantitas de acelgas que también ya están para el trasplante y las llevaremos próximamente y vamos a compartir algunas porque tendríamos demasiadas plantitas de acelga. Este almácigo lo tenemos aquí entre los brócolis. Ya va formándose aquí el brócoli y aquí tenemos dentro de los brócolis nuestro almácigo de acelgas. Por acá tenemos una plantita de lechuga que está siendo ya totalmente cubierta, a la que le vamos sacando de a poquito sus hojas para consumir. Aquí cerca tenemos nuestro calabacín o zuquín, como lo conozcan, que ya hemos cosechado algunos. Y ahí la tenemos. Tenemos por acá nuestras espinacas, lechugas, más espinacas. Por acá tenemos nuestras remolachas o betarragas. Lo curioso de las remolachas es que en cada una de las semillas que sembremos pueden nacer 2 o 3 remolachas. Aquí han nacido 2 en cada una de las semillas que hemos puesto. Y tenemos nuestras remolachas o betarragas que ya están para consumir y que ya próximamente estaremos cosechando nuestras remolachas. En el cultivo de las remolachas también se conoce que al despejar la tierra que tienen cerca de las remolachas tienden a desarrollarse de mejor manera y aumentan su tamaño. Miren, aquí también han crecido de par en par. Están naciendo 2 remolachas, sin embargo aquí pues en la semilla nos nació una y tenemos una de las remolachas que van desarrollándose. Acá ya plantamos nuevas plantitas de remolachas que ya van desarrollándose y ya van creciendo. El cilantro crece en cualquier espacio, no necesita un espacio grande. Aquí sembramos los cilantros en medio de las lechugas. Aquí tenemos nuestras plantitas de cilantro, las estamos dejando ir ya a semilla. Tenemos más lechugas. Por aquí tenemos apio, por acá tenemos acelgas, por acá tenemos nuestra planta de mostaza, está hermosa. Por aquí también tenemos acelgas, apio, lechugas, perejil, por acá tenemos unos babacos, tenemos aquí nuestro cilantro, también tenemos nuestras zanahorias. Ya están próximas a cosecharse. Por aquí nos están creciendo también unas pequeñas albahacas. Estas albahacas de color moradito. Esta otra albahaca de color verde, sus hojitas. Y entre ellos miren lo que ha crecido, un paico o epazote. Por aquí tenemos más lechuguitas. Tenemos 3 variedades de lechuga. Miren, la hoja de esta es otra. Y esta pues es otra variedad de lechugas. Aquí también tenemos otra plantita de apio y nuestra enorme planta de brócoli. Miren, ya está desarrollándose muy bien nuestro brócoli y ya va a haber una próxima cosecha de brócoli. Por aquí también tenemos más plantitas de remolacha o betarraga y miren aquí la semilla de nuestra remolacha desarrolló 3 remolachas, 3 tubérculos de remolachas y ahí van desarrollándose. Y esta que está expuesta totalmente, su tubérculo, miren, está bastante desarrollado y ya está para consumirla. Y aquí también tenemos 2 plantitas y ahí también están desarrollándose 2 tubérculos de remolacha. Los vamos a despejar para que se desarrollen mejor y aumenten el tamaño de los tubérculos de nuestra remolacha. Por aquí tenemos
otro calabacín y miren el calabacín que está ahí, está enorme, está para cosecha, está hermoso. Aquí sus flores polinizándose y por acá también tenemos otra plantita de albahaca que está desarrollando. Por acá plantitas de cilantro, acelga, apio y por aquí tenemos nuestras plantitas de espinacas que están pequeñas, se están desarrollando. Por aquí tenemos más brócolis y coliflores que están desarrollándose igual. Tenemos sembrados de manera escalada para poder ir cosechando. Por acá tenemos nuestros papanavos que están todos para cosecha, están enormes. Por acá también tenemos más papanavos. Por aquí tenemos una plantita medicinal conocida como malva olorosa. Es muy buena para la tos, para la garganta irritada y cuando estamos afónicos. Es muy efectiva. Por acá también tenemos una hilera de acelgas, lechugas rojas crespas, lechugas rojas y verdes crespas. Estas están más pequeñas, se están desarrollando. Por aquí tenemos otro espacio con zanahorias, están más pequeñas, se están desarrollando. Tenemos más espinacas, más lechugas. Y están bajo nuestro árbol de aguacate. Y nada más, todo el espacio que hay ahí bajo el aguacate y se están desarrollando muy bien nuestras plantitas. Un pequeño recorrido por nuestro huerto. Y está su puertita para que no nos hagan daño las gallinas. Las acelgas no se comen las gallinas, por ende las vamos a trasplantar fuera de este espacio cerrado y no tendremos mayor problema con nuestras gallinas. Y vamos a llevar al trasplante nuestras acelgas que ya va a empezar a llover, empieza a chispear y allí va nuestro huertito. Vamos a trasplantar nuestras acelgas. Empezó a lloviznar y esto será muy bueno para nuestras plantitas. Vamos a llevarnos nuestras plantitas para trasplantarlas y vamos a aprovechar la lluvia que empieza a caer. Les sentará muy bien a nuestras plantitas ya que no tendrán ningún problema en adaptarse y seguir desarrollando. Y aquí está nuestro almácigo. Miren nada más qué grandes ya estaban nuestras plantitas y vamos a llevarnos todas. Y así es nuestro almácigo que lo hacemos directo a tierra aquí en un pequeño espacio y vamos allí, vamos a trasplantar. Nos llevamos nuestras plantitas. Vamos a ponerlas aquí y vamos a ir trasplantando. Si pueden observar, he hecho como unos hoyitos, lo he hecho con la excavadora para irlos ubicando ahí, más que nada para aflojar la tierra en cada espacio en los que vamos a ir trasplantando nuestras acelgas. Vamos a trasplantar a lo largo de este espacio y tendremos ya nuestras plantitas de acelga. Aflojamos bien la tierra porque estos hoyitos, en realidad estos hoyitos hace 2 días que sembré el cilantro y vamos a aflojarlo porque ha habido días de lluvia y de esta manera se desarrollará y adaptará muy bien nuestra plantita de acelga. Trasplantamos nuestras plántulas y presionamos bien y aquí seguimos con el resto de plantitas. Presionamos bien y quedan perfectas nuestras plantitas. Hemos terminado nuestras plantitas y ha comenzado a llover. Y así queda el trasplante de nuestras plantitas de acelgas. Miren nada más, aquí tenemos nuestras plantitas de acelgas. En estas 4 hileras tenemos las acelgas. Y como empezó a llover, pues ya no requiere de riego alguno nuestras plantitas. Y ahí quedan nuestras plantitas de acelgas. Miren, empezó la lluvia. El teléfono no puede enfocar la lluvia, pero miren, aquí están las hojitas del aguacate.
Están con agüita. Miren, de la lluvia que ha caído, ya están nuestras plantitas con suficiente riego. Miren, las acelgas también de la lluvia que va cayendo ya están aquí muy bien. Y esta lluvia pues les va a beneficiar un montón. Ha empezado a llover más duro, así es que nos vamos a retirar. Y miren, ahí está, empezó a llover y la gallinita con sus hijitos está ahí con todos sus 14 hijitos. Están escampando en el romero. ¡Uy, preciosos! Hasta aquí el video de hoy. Sin más, me despido de todos ustedes, pero no sin antes invitarles a suscribirse al canal, agradecer su visita y hasta un próximo video.